La verdad que muy interesante la presentación. Bueno, estuviste viendo, además de charlar ahí por Twitter y por los chats de YouTube, todo el diálogo que se estuvo produciendo. La verdad que nos parece muy interesante. Aprovecho para comentarles a todo el resto que es el momento de las preguntas. Así que si tienen preguntas, es ahora o nunca. Y mientras te voy haciendo una pregunta o disparador que comentó, que comentó Santiago, también un- mucha presencia de Colombia hubo en este webinar. Así que, a ver, la pregunta de Santiago Villegas fue, colega y amigo colombiano, ¿para, ¿para qué la biblioteca? ¿No? Se pregunta, ¿existe tal cosa como un propósito universal o también esta se construye en comunidad? Bueno, pues yo creería que desde todo lo que les he conversado hace un rato, es que no creo que exista un propósito universal, porque universalizar sería caer nuevamente en esa mirada eurocéntrica, que hay un propósito de un proyecto ilustrado al que la biblioteca contribuye enormemente. Yo creo que mucho más que la escuela, la biblioteca es un dispositivo mucho más colonial y colonizador que lo que es la escuela. Y creo que la biblioteca puede tener indicios o ideas de para qué existe y por qué existe. Yo creería que podría pensarse que hay funciones sociales. Nosotros acá en Colombia y con los desarrollos que hemos venido teniendo hablamos que la biblioteca tiene funciones sociales. 4 funciones sociales: políticas, culturales, educativas y económicas. Y dependiendo del territorio en el que esté ubicado, pues habría que pensar por qué y para qué y cuál es más fuerte, cuál hay que aportar, a la que hay que aportar más o a la que hay que trabajar más con las comunidades. Es como yo planteo, lo voy a poner en el campo de las escuelas porque además mi formación es en la educación y la bibliotecología, y es, yo digo, bueno, la ley general de educación que todos los países la tenemos dependiendo de nuestro territorio dice por qué y para qué la educación, y hay unos lineamientos normativos, ¿listo? Pero dependiendo de ese proyecto educativo institucional y del territorio y de la comunidad con la que yo trabajo, pues yo hago un énfasis mayor en ciertos asuntos. Y digo, no, es que acá me hace falta convivencia, entonces yo tengo que hacerle fuerza a la convivencia. No, pero es que aquí me hace falta alfabetización funcional, llamémoslo así, aprender a leer y escribir, ¿listo? Entonces le voy a hacer énfasis a esto. Entonces la biblioteca podría tener ideas generales, o sea, yo pensaría que las funciones sociales son las que se comparten, pero que es para algo igual para todos, ¿no? Porque la idea es reconstruirlo además, y reconstruirlo no solamente desde nuestro saber hegemónico y desde el discurso que nosotros promulgamos, sino desde ese diálogo con las comunidades, porque eso es lo que ha ido pasando. No, yo no, a ver, nosotros conocemos un poco lo que pasa en el resto del mundo, pero eso no quiere decir que estemos en el territorio y lo conozcamos a fondo. Sin embargo, desde la biblioteca sí ocurre que llegamos y hay unos servicios, entonces hay préstamo, hay referencia, hay colecciones, separamos lo de lectores de lo de usuarios, entonces hacemos formación de lectores por un lado y por otro formación de usuarios, y un programa es exitoso y ¡cha!, lo trasladamos a todo el sistema de bibliotecas. ¿Quién dijo que porque un programa es exitoso en un lugar va a ser en los otros? Es probable que según el territorio, esa función social que tenía que ver con la ciudadanización no sea pertinente para otros, porque podemos tener unos ciudadanos críticos en otro territorio. Sí, entonces creo que no se podría generalizar, y creo que pensar en universalizar sería caer nuevamente en ese paradigma eurocéntrico. Es muy desgastante, total, porque eso significa coherencia, y la coherencia desde un lugar que no es académico es estar en permanente observación de ti mismo, y eso es desgastante permanentemente. Hay que ver que lo que haces, dices, piensas y actúas esté todo coherente, pero yo creo que vale la pena si las transformaciones sociales que queremos hacer sí siguen siendo nuestro móvil, además. Bien, Bien, completamente de completamente acuerdo, de acuerdo. muy Muy interesante tu comentario y coincido en esto, en lo desgastante de esto, ¿no? Del pensarse uno, del estar en el territorio y con la comunidad que nos exige. Eso está bueno porque en algún punto nos saca de nuestra zona de confort o de otros modelos o de reglas que queremos aplicar o que vimos
en otros proyectos, en otras ciudades, en otros países, y nos exige esto una dinámica y un estar en contacto y conectando con nosotros y con la comunidad. Así que muy, muy bueno. A ver, acá, yo ya te digo el nombre, le gustaría saber, ya te digo porque era una colega también colombiana, que acá en algún momento se presentó. A ver, Biblioteca CSBLM, recuérdenme el nombre, a ver si está ella, si la nombro. Ella lo que le gustaría saber es qué experiencia en promoción de lectura exitosa, un ejemplo, ha tenido ella en comunidades interculturales y qué dificultades has tenido en este campo. Bueno, yo creo que ahorita les mencioné una que es como mi hijo consentido, todos tenemos un hijo consentido además de los reales, y es el programa de educación lectora intercultural, como se los contaba, pues que tal vez no lo dije al inicio, pero todo este móvil o todo lo que he venido trabajando, investigando en compañía de Diverser particularmente y el grupo de la Escuela de Bibliotecología, ha tenido como resultado un programa de educación lectora intercultural, del cual hay una publicación también a la que se puede acceder. Hay un video montado en YouTube que presenta el programa, por ejemplo, y que es el que les contaba que no surge porque a Natalia un día se le ocurrió, uy, qué bonito es trabajar con la comunidad afro, no, sino porque las mujeres afro son quienes piensan qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y qué sería lo interesante conocer. Esa es una experiencia exitosa. Hemos tenido, en este caso en Medellín, dos versiones, una en el 2013 con 6 grupos y otra en el año pasado, en el 2014, en 10 bibliotecas del sistema de bibliotecas públicas. Y ha sido muy interesante. Ahí hay varias dificultades. Lo primero es los conceptos de inclusión y exclusión, porque creemos que diferenciar y decir vamos a hacer un programa con comunidad afro implica que la estamos nombrando y que la estamos estereotipando y además que estamos excluyendo a los que no son afro, porque esa no es la idea, sino que como lo planteaba hace un momento, la idea es que a partir del conocimiento del otro podamos relacionarnos un poco mejor. Y lo otro que tiene que ver mucho es lo que está asociado con la política pública de lectura y escritura en la ciudad, porque nosotros, y creo que la mayoría de países del mundo, hablamos de lectura y escritura y no de oralidad. ¿Sí? Y este programa, por ejemplo, tiene un énfasis muy fuerte en la oralidad, lo que implica que la política pública en Medellín y en el país es política pública de lectura y escritura, aunque a nivel nacional hemos venido tratando de realizar otras apuestas en cuanto a la oralidad, pero en Medellín particularmente, creo que ahora en la formulación del nuevo plan de lectura se va a tener en cuenta el oral. Entonces, como se desconoce, también hay cierta resistencia desde los promotores de lectura para este tipo de programas. Y eso implica también que los recursos a veces sean muy difíciles de conseguir para poder realizarlos. Entonces, esas son como las dificultades que hemos tenido. Pero también yo les puedo compartir el libro por si lo quieren, pues, divulgar sí. Y rotar. Además, Mao lo tiene. Mao también puede pasar. Y eso es como una experiencia chévere. Dale, Natalia, te tomamos la palabra. Si nos puedes compartir el libro o el link al libro, nosotros lo subimos al post mañana de la charla de hoy, con todos los materiales, con tu presentación, con tu grabación de este video y con los links que tú nos pases. Perfecto. Aprovecho para, bueno, la que hacía la pregunta antes era Caroline. Acá suma otra pregunta, disculpa Caroline que antes no te dije el nombre, y te sumo 2 preguntas en realidad. Una es otra de Caroline que dice, ¿de alguna manera han sistematizado el impacto de estas experiencias con alguna metodología específica? Dice, por ejemplo, algún modelo de bitácora, encuesta, entrevistas, eso por un lado, y después por el otro lado te quería preguntar, conocí hace algunos años un proyecto o un programa, mejor dicho, dentro de la UNESCO que es Memoria del Mundo y que suelen financiar y dar premios. Si tuviste alguna experiencia con ese programa, o ya sea de que hayan registrado o relevado alguna experiencia de biblioteca multicultural que te haya interesado, o como fuente para conseguir financiamiento para proyectos de bibliotecas multiculturales.
Bueno, acá hay que decir que además yo soy bibliotecóloga, ¿cierto? Magíster en educación, soy profe, fui promotora de lectura muchos años mientras estudié bibliotecología. Luego coordiné proyectos de lectura y escritura, no en bibliotecas, sino en una fundación que hacía los proyectos en bibliotecas, y ahora soy profe, solamente en la universidad. Pero eso no implica que esté desligada de lo que pasa en la realidad en el mundo social, porque además hago parte de un comité, que es el Comité Interinstitucional de Lectura y Escritura, que es asesor de la política pública de lectura y escritura en la ciudad desde la Universidad de Antioquia. Entonces, lo primero es que la metodología para sistematizar es una metodología diferente a la que se utiliza usualmente. Es una metodología que recurre al método narrativo, a la sistematización de experiencias, como ella bien lo dice, a partir de narrativas, de relatos autobiográficos y escrituras de sí, y que implica ese trabajo con la comunidad particularmente. No hay un modelo establecido, el modelo también desde ese lugar y desde las epistemologías del sur hay propuestas, pero la metodología del modelo se va construyendo a medida que estás con la comunidad, pero sí es claro que tiene en cuenta esa voz y está en un lenguaje que no es el habitual científico en el que cualquier persona puede leerlo y acceder a él. Desde la educación y desde la educación popular, pedagogía crítica, pedagogía intercultural, hay propuestas muy interesantes para sistematizar. Este año, por ejemplo, ahorita estamos en junio, en julio empezamos con la sistematización de PELI, que es el Programa de Educación Lectora Intercultural, y la idea es que lo vamos a hacer así, es decir, vamos a trabajar casa adentro y casa afuera, que es una propuesta de un quiteño, que es Juan García, y vamos a trabajar casa adentro con las comunidades que estuvimos trabajando y casa afuera con los promotores y promotoras de lectura que estuvieron realizando las actividades para generar un diálogo entre todos y recuperar a partir de relatos, narrativas de sí, historias de vida, su paso por el programa. Eso por un lado, que era como la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, sé que existe ese programa de la UNESCO. No hemos pedido financiación a ese programa, entonces la vamos a pedir, lo voy a anotar, voy a tomar atenta nota. Y como no trabajo en una biblioteca, o sea, mi lugar siempre ha sido de buscar financiación para el proyecto, no porque yo lo ejecute, sino porque es mi hijo consentido y lo trabajamos conjuntamente desde el diseño metodológico, pero el trabajo en campo, yo voy al trabajo en campo, pero no lo realizo directamente yo. Y la idea es poder, pues, como seguirlo gestionando desde allí. Pero, entonces, por eso mismo no busco financiación para una biblioteca multicultural, porque además yo no trabajo en una biblioteca, ¿cierto? O sea, yo trabajo como profe en la universidad y el tema me interesa muchísimo y lo que sí hago es promover que quienes estén en esa biblioteca, además, o en esas bibliotecas, puedan también pensar la biblioteca desde otro lugar, porque yo he vivido la biblioteca, la he vivido, la he amado, la he padecido y la he odiado, y que pueda pensarse desde esas apuestas como la que nos dice la compañera, y que se generen esos recursos, ¿cierto? Que se generen otras propuestas. Bien, Natalia. Muy claro. Creo que a todos en algún momento, creo que es parte de la pasión o del amor, esto de odiar a nuestras bibliotecas también. Así que sí, coincido ahí. Te sumo dos preguntas más como para cerrar, porque ya para que todo el resto podamos ir a comer y a seguir con nuestras vidas y ocuparnos de nuestra familia. Las preguntas son dos. Una es que nos hace David Ortiz Querubín: ¿cuáles son los papeles del bibliotecólogo en una biblioteca intercultural? Creo que ahí fuiste igual mencionando bastante durante la charla. Y la otra pregunta es: ¿cómo se relacionan los tesoros humanos, este proyecto, o estos proyectos que comentabas, con la cultura digital desde las bibliotecas? Chan. Bueno, Jesús es uno de mis estudiantes. Jesús, estabas muy pendiente. Bueno, pues... ¿¿Esto le suma puntos para que apruebe la materia o no? Ya la aprobó y la aprobó súper bien. Pero la idea es que el rol del bibliotecólogo en una biblioteca intercultural no tiene que ser nada diferente a lo que él hace. O sea, él va a poder realizar lo mismo para lo que fue formado, pero la apuesta acá es darse cuenta que hay otros lugares para enunciar, vivir y habitar el mundo. Es decir, que no solamente es hacerse cargo de un discurso que nos enseñan en la universidad,
sino que ese discurso se debe trasladar a un diálogo permanente con las comunidades. Y que eso implica también muchas veces uno irse haciendo un pequeño lavado de cerebro de que tú no, pues de que el profesional o que yo, por ejemplo, yo, Natalia, en este caso, no soy la sabedora de absolutamente todo. Y porque yo sea profesional no quiere decir que sea quien tiene que dar la línea para decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que leer, cómo hay que hacerlo, porque cuando yo llego a un territorio, también es importante contextualizarme en ese territorio. O sea, no llegar a imponer, sino también llegar a leer qué es lo que está pasando ahí. Entonces creo que las funciones serían las mismas, pero con una sutil delicadeza, y es estar muy atento, estar escuchando permanentemente, observando permanentemente qué es lo que sucede, pero no solamente con las comunidades, sino conmigo mismo en la relación con ellas. ¿Sí? Y respecto a lo digital y con la relación con la cultura oral, yo lo que creo es que la cultura digital nos podría ayudar mucho a pensar en de qué modo albergar esa cultura oral, o sea, de preservarla. Aun cuando también hay que decir que la cultura digital tiene bastantes problemas porque hemos pasado del disquete grandote, flexible, al disquete chiquito, luego la memoria, la USB, el disco duro, los CD, los discos, y eso ha pasado en muy poco tiempo. Entonces, esos formatos en los que hemos ido albergando la información también han implicado que esa información se vaya perdiendo. Entonces lo que creo es que sería chévere e importante ver cómo desde ahí se puede albergar lo que tiene que ver con lo oral. Pero no creo que entren en contradicción, al contrario, creo que pueden ser muy buenos amigos y apoyarse, relacionarse, pero sin volver a caer en el riesgo, pues más bien estar pendientes de ese riesgo en el que caemos permanentemente, y es que le damos mucho poder a uno de ellos y desconocemos a los otros por completo. Entonces es que estén ahí todos trabajando junticos. Muy bien. Natalia, te sumo 3 preguntas más que nos quedaron. A ver, no nos vamos más. Yo la respondo rápido también. Responde rápido. Una. María Camila Restrepo, ella pregunta: ¿la Biblioteca Intercultural es un proyecto de largo alcance? ¿Crees que en algún momento puede darse fin o podamos considerarlo como concluido? Eso por un lado. Después, Cris Joliet Morales hace 2 preguntas. Una es: ¿y cómo hacen para descentralizar las estrategias de la biblioteca para que sean realmente accesibles a las personas? Y después, en otro, pregunta: entonces, ¿de qué manera pueden generarse pretextos que seduzcan a las poblaciones para que se vinculen con este tipo de propuestas? ¿Me repites la última, por favor, Fernando? Sí, la de Cris, digo, entonces dice: entonces, ¿de qué manera podemos generar pretextos que seduzcan a las poblaciones para que se vinculen con este tipo de propuestas? ¿A qué poblaciones? O sea, ¿a quién vamos a seducir? ¿A qué poblaciones? Y yo creo que Cristian se refiere a los usuarios o a estas comunidades, a las comunidades de las bibliotecas multiculturales. Corregime, Cristian, si es así. Sí, no. Ok. Bueno, lo primero para María Camila es que efectivamente la biblioteca intercultural es un asunto de largo alcance. No creo que vaya a tener un fin, creo que tendremos muchas intenciones y apuestas que ir haciendo, porque también es cierto que estamos ubicados en una sociedad de la información, como la llamamos desde la bibliotecología, concepto con el cual también tengo ciertas reticencias, y eso implica que la biblioteca intercultural sea una apuesta, pero que esté en permanente observación, o sea, que sea coherente, que ese discurso de lo intercultural no se convierta en una interculturalidad funcional que ponemos en todos los manifiestos de la IFLA, de la UNESCO, en todas las políticas públicas de cultura, porque suena muy bonito, porque hay que incluir a las comunidades, sino que lo intercultural sea un pretexto para estar en permanente observación de lo que somos y de lo que hacemos, y de lo que esté en contexto con nuestras comunidades y nuestros territorios. No creo que se acabe, creo que hasta ahora estamos empezando, además, como lo decía hace un rato, no hace más de 10, y en bibliotecas creo que hace menos de 10 años estamos intentando pensar una biblioteca desde otro lugar. Hay otros países que nos llevan un poquito de ventaja, como Perú, como Ecuador, como Bolivia, y no tanto en el tema de bibliotecas, sino en el tema de la interculturalidad desde América Latina, pero eso es una tarea, y una tarea que
que van a asumir, por ejemplo, creo que María Camila, que también la conozco, la asumirá muy bien, además, desde su postura, que van a asumir las nuevas generaciones de bibliotecólogos que están saliendo en este momento. Y mucho más aún en el caso de Colombia, que yo creo que todos lo saben, en caso de un posconflicto, nosotros somos los bibliotecólogos del conflicto, como diría mi querido profesor Didier Álvarez, vienen los bibliotecólogos del posconflicto. ¿Qué pasará con todo ese discurso de la interculturalidad? Y cómo vamos a tener en cuenta las comunidades para que dialoguen con todo lo que se viene en Colombia en caso de que eso suceda, ¿sí? Entonces, ahí va Camila. Espero que esas sean ideas que puedan resolver algunas tu inquietud. ¿Cómo no nos dijo nada, Cristian, de que cierra las poblaciones? ¿Cierra las poblaciones? No te escucho nada, Fernando. Te sigo sin escuchar. Pero voy a hacer de cuenta. Ahora sí. Hola. Listo. Dime, repíteme, ¿quieres que te repita la última pregunta o...? No, que si Cristian se dijo que cierran las poblaciones. No respondió más Cristian. Bueno, me preguntaban cómo generar pretextos que seduzcan a las poblaciones, entonces yo me preguntaría por qué hay que generar pretextos. O sea, ¿quién nos dijo que hay que seducirlas? ¿Y por qué hay que seducirlas? O sea, porque si van a leer, van a ser más ilustrados, y ser ilustrados es tener mejor estatus. O es que tienen que estar informados porque si no están informados van a salir a la calle y algo les va a suceder. O sea, ¿por qué hay que seducirlos? Cuando nosotros trabajamos para las comunidades y no con las comunidades, hay que seducirlas. Porque cuando trabajamos con las comunidades, ellas no necesitan seducirse. Ellas están ahí, porque son ellas quienes construyen la biblioteca con nosotros. No nosotros quienes construimos la biblioteca para ellos. Entonces, no creo que tuviéramos necesidad de seducirlas. Pues también yo sé que soy muy romántica, tengo mucha esperanza, mucha utopía, pero creo que eso es lo que me moviliza todos los días a seguir pensando en la biblioteca desde otro lugar. Porque si no, pues empaque y vámonos. No funcionaría. Entonces, no creo que haya que seducirlas. Creo que lo que hay es que seducirnos a nosotros a trabajar con ellas y no para ellas. Y esa es una tarea mucho más difícil porque es modificar todas nuestras representaciones sociales y formación respecto a lo que es la biblioteca y respecto a lo que ha sido nuestra formación histórica desde que estábamos chiquis y desde que ingresamos al jardín de infantes. Bien, perfecto. Natalia, muchísimas gracias. Nos seduciste a todos con tu conocimiento y con tu charla, así que en serio, muchas gracias por enriquecernos y por brindarnos este punto de vista que creo que tiene mucho que ver con aprender, con la idea en la que surgió esta comunidad de colaborativo, surgió de esta necesidad de pensarnos nosotros, de pensar a los profesionales de información y hacer, mostrar realidades, hacer contenido, generar comunidad con una impronta del sur, ¿no? Entonces, con nuestra realidad, con nuestros puntos de vista, con nuestros desencuentros, desamores, con nuestro realismo mágico, con todo eso que por suerte lo llevamos en nuestras venas, o en nuestras venas abiertas, como diría Galeano. Así que... Pero Fernando, yo quiero aprovechar antes de que nos vayamos para una pequeña cuñita y es, bueno, les voy a pasar la información del libro, les voy a pasar la información del video, cuando esté la sistematización se las voy a compartir y yo quiero hacerles una invitación así gigante y es que ahorita yo voy a empezar como los estudios de doctorado muy prontamente, en agosto empiezo y sí. La idea es que si les interesa el tema, si quieren trabajarlo, si se quieren unir, si quieren que podamos hacer de verdad una red colectiva a partir de lo que, por ejemplo, hoy se gesta acá con Aprender 3C y que esa investigación no solamente se quede en lo que estamos trabajando acá en Colombia, sino que desde otros países de Latinoamérica también lo quieren trabajar, la investigación colectiva también es posible y podamos hacerlo también, no solamente en Colombia, sino en otros países. Y podemos seguir en contacto y ese espacio que digamos que yo estoy tratando de generar a partir de esas investigaciones doctorales también puede hacer
dialogado, o sea, no solamente es la voz de la persona que está allá, que además creo que en Colombia es muy notorio que no tenemos muchos doctores y doctoras, pero la idea es que eso no es el saber hegemónico, sino que ese saber se construye con los otros. Y sería muy chévere que pudieran también ser partícipes de ahí. O sea, me encantaría que me escribieran, Natalia, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algo en otra biblioteca de cualquier otro lugar y hacemos una pasantía y nos vamos y conocemos y ustedes vienen y así. Entonces creo que es una oportunidad bonita para eso. Y bueno, entonces les comparto la información y muchas gracias. Acabé muy feliz de haber conversado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias en serio. Y toda esta información, todo lo que necesites, nos lo compartes y lo subimos al post de Aprender 3C. Así te pueden contactar, ya tienen tu Twitter, todo, así que te dejamos en contacto y te ayudamos como para armar esa comunidad también, ese grupo, y dentro de unos meses, cuando crezca, cuando madure, nos gustaría volver a tenerlos, ¿sí? Listo, Que nos claro. cuenten. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, Natalia. Muchas Bueno, gracias. Un abrazo. chao. Chao. Aprovecho el resto para seguir y mencionarles, les agradecemos a todos los que estuvieron hasta tan tarde, disculpen los problemas del inicio. Aprovecho para saludarlos en nombre de todo el equipo, de Javier Leiva, de Mauricio Fino Palacios, de Fernando Gabriel Gutiérrez y en mi nombre, Fernando López. Y los invitamos el próximo martes a una nueva charla, un nuevo encuentro aquí en Aprender 3C, en el horario habitual de los días martes. Va a haber una charla muy interesante a cargo de Valeria Odetti. Ella va a charlar sobre remix, mashup y nuevas narrativas. Creemos que va a ser muy interesante abordar esta temática relativa a la cultura digital. Desde el punto de vista de las bibliotecas, creo que nos van a ayudar mucho, lo mismo que esta charla, a repensar nuestras tareas, a repensar nuestras acciones, a repensarnos como profesionales, como ciudadanos, como personas. Así que les agradecemos mucho a todos por estar. Como siempre y como único favor que les pedimos siempre es, si pueden, cuéntenle a algún colega, a algún amigo sobre el proyecto Aprender y a ver si cada vez somos más en cada martes aquí en Aprender. Esperamos mañana compartirles todos los recursos de aprendizaje y les deseamos a todos pero muy buenas noches. ¿Sí? Les mandamos un abrazo acá a la distancia para toda América Latina, así bien con la epistemología del sur bien alta. Buenas noches, hasta el próximo martes, compañeros. Hasta luego.